diarrea. Puede ser inducida por fármacos, ya vimos que hay unos fármacos que son procinéticos, o por toxinas, ¿sí? Cuando los alimentos se descomponen dentro del intestino y ya se producen toxinas, entonces puede presentar. Esto es muy frecuente cuando comen basura, ¿sí? Por parásitos metazoarios, ¿sí? Que puede ser por nemátodos o céstodos, por protozoarios, que ya los vimos, ¿no es cierto?, en fármaco de los intestinos, y por infecciones virales de los intestinos, bacterias también hay. Entonces, como tal, recuerden que cuando tengamos un paciente con diarrea, es el signo clínico más importante de la enfermedad intestinal. Pero no nos está diciendo el origen, ¿no? Generalmente, si ustedes se acuerdan de, ¿ya vieron digestivo en grandes? Hay 4 fisiopatologías de la diarrea, ¿no? Secretoria, osmótica, son 4 fisiopatologías. Pero en general, lo que hacen esas diferentes fisiopatologías es que se aumente la cantidad de agua en la materia fecal, y al aumentarse la cantidad de agua, pues se aumenta la motilidad y se elimina el contenido en el nivel del intestino. Entonces va a haber un incremento anormal de la frecuencia, van a estar fluidas y se va a aumentar el volumen de las heces. Y la patogénesis, entonces, básicamente vamos a tener alteraciones en lo que corresponde a los líquidos. Inicialmente, vamos a tener alteraciones en la cantidad de agua. Recuerden que tenemos la presión ecópica, la presión hidrostática, se absorben los líquidos para mantener la presión hidrostática, ¿no? Entonces tenemos trastornos del flujo de agua y de los solutos a través de la mucosa, ¿no? Entonces puede ser por digestión anormal, lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, por absorción disminuida, pacientes que tengan síndromes de mala absorción, enfermedades que conlleven a la mala absorción, ¿sí?, por secreción aumentada, ahí están las fisiopatologías, ¿no es cierto?, por permeabilidad alterada y por motilidad aumentada. Esas son las fisiopatologías de la diarrea. Y ya habíamos hablado que cuando tenemos pacientes con diarrea, las vamos a clasificar también de acuerdo al tiempo de presentación, ¿sí? Entonces lo vamos a clasificar en agudas, lo vamos a clasificar en crónicas. Entonces la diarrea aguda es un signo clínico común, que es una diarrea de comienzo agudo y de corta duración. La parte de agudo y crónico varía de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aquí se considera que es aguda hasta las 3 semanas. En muchas patologías es agudo los primeros días y lleva parte de crónico. Puede estar, hay signos que están clínicos que están asociados a la enfermedad leve. Generalmente los animales van a presentar inapetencia, eso dependiendo, ¿no? Dependiendo si es diarrea del intestino delgado o si es diarrea del intestino grueso. Recuerden que en el intestino grueso los animales generalmente conservan el apetito. Tienen la diarrea pero tienen el apetito normal, o incluso a veces lo tienen aumentado, ¿no? Letargia y vómito. Y cuando hay pacientes que tienen diarrea por síndrome de mala absorción o por insuficiencia pancreática de exocrina, y en esos casos el apetito puede estar también aumentado, ¿no? Tiene diarrea porque consume demasiados alimentos, ¿sí?, pero no tiene cómo digerirlos. Entonces aumenta el apetito, pero no tiene una buena digestión de los alimentos. Y podemos tener, que es muy común, ¿sí?, las gastroenteritis. Entonces vienen acompañadas, muchas de ellas vienen acompañadas de vómito. Y en los casos de enfermedad severa, por ejemplo, cuando inicia el moquillo, y cuando inicia la parvovirosis, podemos tener fiebre, dolor abdominal. El dolor abdominal, recuerden que a veces los animales no lo manifiestan cuando lo examinamos, tenemos que colocar el fonendo, palpar y ver si se escuchan, ¿no?, los sonidos de dolor, ¿no? Y la deshidratación severa. Entonces podemos, como se los habla, la discreción, la intolerancia a la dieta, los fármacos o toxinas, los parásitos intestinales, los agentes infecciosos y los disturbios sistémicos o metabólicos. En el curso leve puede ser autolimitante. Vemos algunos pacientes en los cuales, por ejemplo, se les hace el cambio de concentrado y los primeros días tienen diarrea y después se estabiliza el paciente. O reciben un alimento, se produce la irritación por culpa del alimento, ¿cierto?, y exceso de grasa. El animal solito entra en apetencia, entra en ayuno, y después de 24 36 horas el animal se normaliza. Entonces pueden ser
leves y autolimitantes, ¿no? Ahí es donde lo que hagamos va a permitir que el animal se recupere porque son autolimitantes. Entonces ahí entran los homeopáticos, entran todos esos medicamentos que se les colocan y que la gente dice que sí dan resultados. ¿Por qué? Porque son cierto tipo de patologías que son autolimitantes. La de las dietas, los parásitos, ¿listo? Los fármacos y severa y amenaza de muerte en la enteritis infecciosa, como puede ser la parvovirosis. En la parvovirosis existe el riesgo de mortalidad si no se hace tratamiento. Lo que hemos hablado con todo lo que conocemos hoy en día de la fisiopatología de la enfermedad y del tratamiento, cuando recién ocurrió la pandemia del parvovirus, la mortalidad era de mayor del 90%. Hoy es al contrario, ¿no? Con los tratamientos que hay, la mortalidad es como del 10%. Pero si se hace tratamiento adecuado, si no se hace tratamiento adecuado, la mortalidad sigue siendo alta. Y la crónica, entonces ya habíamos mencionado que deben ser diarreas superiores a 3 semanas o de recurrencia episódica, ¿no? Y el diagnóstico lo hacemos por exclusión, generalmente. Tenemos que mirar las causas y por exclusión. Puede ser que el animal tenga intolerancia a los alimentos, puede ser que el animal tenga indiscreción dietaria, por intoxicación, por enteritis virales. Y el manejo de la diarrea crónica generalmente debe basarse más en el diagnóstico que en el tratamiento sintomático. Nos pasa algo similar a lo que ocurre con la gastritis. Las gastritis crónicas, el ideal es llegar a tomar la biopsia y llegar al diagnóstico. En las enteritis crónicas, igual nos toca tomar biopsias y tratar de llegar al diagnóstico. ¿Listo? Porque ya se dieron cuenta, en esos procesos crónicos generalmente se utilizan corticoides que generalmente uno no utiliza de forma rutinaria, ¿no? Sino cuando la histopatología le dice a uno que lo necesita. Es necesaria intervención o tratamientos específicos que requieren diagnósticos específicos o caracterización histopatológica. Vamos a tener lo mismo, ¿no? Enteritis linfocíticas, enteritis plasmocíticas, enteritis eosinofílicas, enteritis granulomatosas. ¿Listo? Y aquí está la tablita que la estaba buscando yo por allá adelante cuando hablamos de la... para diferenciar entre diarrea del intestino delgado y diarrea del intestino grueso. La frecuencia en el intestino delgado puede ser normal o algo elevado. La diferencia va a ser el volumen. Mientras que en el intestino grueso, los animales van muchas veces al baño, hacen muchas veces la deposición. Pero entonces aquí están grandes volúmenes, que es lo que nosotros vemos en un paciente con parvo que hace una deposición y que uno dice ese animalito, ¿dónde le cabía todo eso? ¿No? ¿Sí? Y acá son pequeños volúmenes. El animal hace pequeñas deposiciones de diarrea y sigue normal. ¿Listo? Urgencia o tenesmo en el intestino delgado, todos lo hemos visto, ¿no? El animal está ahí, cuando menos piensa uno aparece el charco. ¿Sí? En cambio los otros sí hacen la manifestación de que quieren hacer la deposición, es decir, está presente el tenesmo. Y la dispecia está ausente y acá está presente, generalmente cuando hay enfermedad rectal. Moco en las heces es otra de las características. Está ausente, ojo que a veces uno ve las diarreas de intestino delgado y lo que uno ve es restos de la mucosa. No es moco, ¿no? Uno ve ahí como unos fluiditos y el resto de la mucosa que se desprende. Y acá sí vemos el moco, vemos la materia fecal y está recubierta por moco. Es uno de los signos. Hematoquesia, excepto en diarrea hemorrágica aguda. Y acá puede estar presente dependiendo de la causa. Y la melena puede estar presente en el intestino delgado, y si es de intestino grueso no alcanza a digerirse la sangre, entonces generalmente está ausente. Y la estatorrea va a depender, ¿no? Si tenemos alteración de la bilis, entonces mala absorción o mala digestión puede presentar la estatorrea. Y en el intestino grueso no, porque esos procesos ocurren en el intestino delgado y ya en el intestino grueso ya no será. Y la flatulencia y borborismos, más en mala absorción o mala digestión. Hay razas que, como dicen algunos colegas, son pedorras. ¿Sí? Todos estos brachiocefálicos tienen un bulldog francés, ¿sí? Tienen un Boston Terrier, tienen un bulldog inglés. Son perros que están roncando y están
Exacto. Entonces, acá en el intestino grueso generalmente están ausentes, ¿no? Y la pérdida de peso acá se va a dar por la mala absorción de los nutrientes, por la deshidratación, ¿sí? Y en el intestino grueso lo que habíamos hablado, ya todo el proceso de absorción de nutrientes, el proceso de absorción del agua, que no es más eficiente en el intestino delgado, pero es más largo y se da la mayor absorción del agua, ¿sí? Es raro que veamos deshidrataciones y pérdida de peso en el intestino grueso. Y el vómito puede estar presente en cualquiera de las dos. Entonces puede estar en enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Acá es raro, pero puede estar presente. Podemos tener enteropatías con pérdida de proteínas, ¿sí? Estas son bastante interesantes, ¿no? Normalmente el organismo pierde proteínas a través de la materia fecal, que es, recuerden que hay un recambio de las células que se da, ¿no? A nivel del epitelio intestinal, ¿no? Entonces se da el recambio y se elimina la materia fecal y es más o menos un 40% del total diario. Entonces, en estas enfermedades intestinales asociadas a hipoproteinemia son causadas por una pérdida acelerada de proteínas plasmáticas hacia el intestino. Generalmente puede ocurrir por daños en el drenaje linfático intestinal que causan extravasación de linfa rica en proteínas hacia el lumen. O daño de la barrera mucosa que causa salida de proteínas desde los sitios de exudación. Los procesos inflamatorios generalmente pueden ocasionar exudación y ahí se puede perder proteínas. Entonces, como causas podemos tener la linfangiectasia intestinal canina idiopática, enfermedad inflamatoria crónica, intestinal crónica, ¿sí? Pues ahí están las enteritis que habíamos hablado, linfocíticas, plasmocíticas, que van a requerir, ¿no?, que tengamos histopatología. Las enteritis granulomatosas y las enteritis eosinofílicas. Y la enteritis es de los pacientes y la enteropatía inmunoproliferativa de los pacientes. La histoplasmosis intestinal, que ya ustedes histoplasma cápsula ya lo leyeron para ojo, lo están leyendo ahorita para pulmón, ¿no es cierto? Y vuelve y aparece acá en digestivo. Y el linfoma intestinal. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos, ¿no?, al diagnóstico de diarrea? La historia, a través del examen físico. Hay que tener precaución, ¿no?, en algunos casos en los que el paciente uno lo examina y está en el periodo de incubación de las enfermedades. Cuando el paciente está en el periodo de incubación, la signología no es clara. Ejemplo, ustedes les llega el paciente, está deprimido, le toman la temperatura, tiene fiebre, lo palpan, hay algo de dolor, pero no hay ni vómito ni diarrea. Todavía no hay estos signos. Ustedes lo escuchan y de pronto están aumentados los borborismos. Y queda uno como, bueno, ¿y aquí qué hago, no? Mandémosle exámenes de laboratorio y 20 medicamentos, ¿no?, con el cojo. Entonces, ahí queda uno con la duda, ¿no? ¿Qué será? Tengan cuidado porque me ha pasado, uno, que cuando uno coloca el termómetro, no estimula el esfínter, coloca un termómetro, el paciente no tiene diarrea, saca un termómetro y ahí mismo se la diarrea. Eso porque sí me lo así. ¿Sí? Entonces, no lo tomen así, ¿no? Porque esas deposiciones de palmo son súper horrorosas, ¿no? Queda uno bien bañadito. Y dos, que muchas veces no la hacen ahí, llegan a la casa y después de la manipulación de colocar una leche, el paciente empieza a comer. Entonces, cuando tengan esos casos que son todavía inespecíficos,